vamos a empezar, es hora de empezar, ¿sí? Sí, bueno, buenos días a todos en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Mi nombre es Agustín Varela, agilista uruguayo, vivo acá en Perú ya hace 4 años. Bueno, es un placer estar hoy con ustedes, al igual que la semana pasada, donde dictamos este webinar y lo volvimos a hacer porque hubo muy buena acogida. Y bueno, también es un placer compartir con un gran amigo uruguayo, él también, Eric Buehler, autor de Lidera el Cambio Exponencial. Y bueno, muchas de las cosas que vamos a ver hoy son del libro de Eric, que es un referente, ¿no?, en agilidad empresarial a nivel mundial, así que es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, espero que les sirva de todo corazón, porque creo que hemos trabajado bastante duro con Agustín en los últimos meses. Yo normalmente trabajo con clientes de todo el mundo, de hecho ahora me encuentro en Tailandia. Mi casa está en España, pero bueno, al momento es un poco difícil de estar allí. Y estamos ideando o tratando de, en definitiva, poder darles ideas de qué hemos hecho muchas empresas durante el comienzo del COVID. Y ahora creemos que tenemos algunas ideas muy, muy importantes y las queríamos compartir con todos ustedes. Van a ver que vamos a tener diferentes técnicas, van a ver que muchas de las cosas que Agustín y yo experimentamos en empresas lo vamos a compartir al 100%, no nos vamos a quedar con nada porque realmente creemos que es un momento de ser generosos con la información, como siempre, ¿no? Sí, hay que dejar todo como siempre. Entonces, ahí tienen la información de mi blog y el blog de Agustín. En el caso que quieran, el Lidera el Cambio Exponencial está en audiolibro en inglés, está en papel en inglés, ebook en inglés, y está en papel, audiolibro, perdón, no, en electrónico en español, y está también en portugués. Tenemos en 3 idiomas. La única versión que está en inglés es en audiolibro. El audiolibro es el único que está en inglés. No hay audiolibro, desafortunadamente, en español o en portugués, pero tenemos todas las versiones digitales o en papel. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Querés agregar algo, Agustín? No, dale, vamos adelante. Bien. Lo primero que quiero hacer es, en definitiva, tratar de comentarles un poco, para que estemos todos en la misma página antes de empezar, sobre qué es resiliencia, ¿sí? Y esta es lo que la psicología dice que es un proceso de adaptación ante la adversidad, el trauma, la tragedia, etc. Cuando hablamos de resiliencia en humanos, solamente totalmente desconectado, hablamos de la resiliencia heredada, que es cuando son un bebé, cómo descubren el mundo y cómo se enfrentan y cómo de alguna forma les permite explorar el mundo sin tener riesgos. Y luego tenemos la resiliencia que vamos aprendiendo con el paso de los años. Hay otro tipo de resiliencia que es básicamente como periodos muy cortos de aprendizaje. Pero cuando hablamos de la empresa, desde mi punto de vista tenemos 3 cosas. La resiliencia procedural, que son cómo esos procedimientos ayudan de alguna forma a que si nos equivocamos podamos seguir adelante y nos apoye. La resiliencia social, cómo ese grupo de gente trabajando en la empresa de alguna forma nos van a apoyar a que si nos caemos nos vamos a levantar como un grupo, como un equipo. Y luego tenemos la resiliencia emocional, de esto no nos salvamos, ¿sí? Que es cómo nuestras emociones nos juegan a favor o en contra para ayudarnos a salir adelante, ¿no? Y otra cosa que quería comentarles es qué es esto de Extreme Business Agility. Al momento hay muchísima incertidumbre. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de adaptarnos agresivamente al cambio. Vamos a ver que cuando ustedes utilizaban o utilizan Scrum, la frontera de incertidumbre era de 1 a 2 semanas, ¿sí? A no ser que, bueno, cancelasen algún sprint, pero de 1 a 2 semanas. Ahora estamos hablando de que de repente todo cambia en horas o días. Y con Agustín les queríamos compartir muchas técnicas avanzadas que van a poder empezar a aplicar, pero también vamos a hablar un poco de neurociencia. ¿Qué está pasando en los cerebros de las personas al momento? Agustín, ¿qué quieres agregar?
Sí, y ahí Eric, lo que decías era súper importante. Estamos en un momento de grandes cambios y que se dan de un momento a otro. Entonces, hablabas de los equipos de Scrum, y bueno, en realidad algunos tips que le vamos a dar a nivel de tácticas, de Extreme Business Agility más adelante, es justamente cómo involucrar a el liderazgo, ¿cierto? Para que tome decisiones instantáneas y que van a impactar a todos los equipos ágiles de las organizaciones. Sí, creo que es importante que entiendan un poco la estructura de lo que vamos a hacer hoy. Hoy primero les vamos a mostrar cómo funciona el cerebro antes y durante el COVID con la gente que vuelve a la empresa, y luego vamos a introducirlos un poco en algunas técnicas avanzadas y explicarles por qué. Vamos a estar unos 40 minutos más o menos, 45, y luego vamos a tener 5 preguntas al final que nos pueden preguntar, vamos a seleccionar y las vamos a responder. No obstante, siempre estamos disponibles si nos quieren mandar un correo electrónico, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a pedir es si pueden votar, y Agustín les va a explicar cómo hacerlo, ¿sí? Dale. Sí, por favor, ingresen a menti.com con ese código 438419 y nos dices qué impacto tiene el COVID-19 en comparación con otros eventos recientes. Bien. Y ahí seleccionen, ¿no? Una opción del 1 al 5, Sí. Y vemos un poco dónde estamos, ¿sí? Que creo que es importante que podamos un poco conocer cuál es vuestra experiencia personal, ¿no? Sí, vamos a dejar abierto 20 segundos para los 20 participantes que tenemos vayan votando. Entonces, bueno, la idea es que nos den un insight de cómo los está impactando para luego enganchar con la diapositiva siguiente, que creo que les va a dar también una visión clara respecto a cómo se sienten. Vamos a darles unos segundos más y luego vamos a tratar de conectar, como decía Agustín, esto con el resto de lo que queremos presentarles, para que no solamente hoy aprendan nuevas técnicas, sino que vean cómo conectar esto con la situación actual, ¿no? Bueno, les damos 10 segundos. Qué bien que podemos tener la oportunidad de estar con ustedes. A veces es difícil, ¿no? Con Agustín hablamos lo difícil que es podernos coordinar para poder hacer este webinar, ¿no? Los horarios son diferentes, tratamos de buscar un horario que fuera compatible con España, que fuera compatible con Latinoamérica. Bueno, digamos que la mayor parte de la gente está entre muchísimo Bastante. y bastante, ¿sí? Uh-huh. Y creo que es importante conocer un poco de historia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el tema de específicamente de pandemias, lo que vemos es que la mayor parte de las pandemias han sido muchísimo más grandes de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Una forma que tenemos, obviamente, de evaluar las pandemias es por el número de muertes. No es muy agradable, pero bueno, es una forma de ver la disrupción. Por ejemplo, con la gripe española, entre el 18 y el 20 hubieron de 30 a 50 millones de muertes, ¿sí? Cuando de repente creo que hablamos entre 400.000, 800.000 hoy. Tuvimos con la gripe asiática en el 57 o 58 un millón de muertos. Y esto es, incluso tuvimos la gripe española fue durante la Primera Guerra Mundial, y la gripe española, por ejemplo, mató a 1/3 de la población de todo el mundo. Sí, y hoy en día incluso, tenemos herramientas, ¿no? Tenemos inteligencia artificial, otras cosas que no había en ese momento. Sí, Agustín. Sí, incluso Eric, bueno, acá no lo tenemos porque la gráfica sería demasiado grande. La peste rusa, en el 1700 también aniquiló a 70 millones de personas, casi toda la población de Rusia en ese momento. Entonces, si lo vemos en perspectiva, y era un poco lo que hablábamos con Eric, y si ustedes ven esta gráfica, de alguna forma las pandemias se repiten y son cíclicas, ¿cierto? Y cada tanto tiempo
vuelven, entonces no es algo nuevo, ¿cierto? Y un cataclismo universal que se termina el mundo. Bueno, hay que adaptarse, pero bueno, siempre que llovió Y una paró. cosa, por ejemplo, Agustín, que me decía mi padre, es que siempre nos acordamos de una generación hacia atrás, ¿no? A no ser que uno sea historiador, no tiene la capacidad o la información para darse cuenta que este tipo de cosas son cíclicas. Y son cosas que pasan cada 30 o 40 años. De hecho, tuvimos la epidemia de ébola, que fue muy pequeña, pero si miramos 57 o 58, y si miramos en el 95 tuvimos 1 millón de muertes, ¿no? Y es un tema importante recordar que quizás la percepción que tenemos del mundo es diferente de esa realidad cuando lo comparamos con los diferentes datos, ¿no? Sí, y ahí simplemente para cerrar esta parte, quería agregar 2 puntos breves. Si ustedes ven, en realidad en casi todos los casos hablamos de, por ejemplo, bueno, en la pandemia de la gripe española, ¿cierto? Y bueno, en la última del ébola, o sea, que duraron un par de años o 3 años, ¿cierto? Y yo creo que, bueno, es el caso que nos va a tocar vivir, o sea, a ver, no soy epidemiólogo, pero creo que esto nos va a impactar este año y el que viene. O sea, hay que tener, bueno, paciencia, reinventarse, y bueno, obviamente las consecuencias se van a vivir por bastante tiempo, pero de nuevo, son patrones que se vuelven a repetir, y obviamente ahora con Internet está todo mucho más potenciado, porque todo el día vemos la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, esto, el otro. O sea, Sí, me gustaría, Agustín, moverme un poco hacia el próximo slide exacto. y comentarles un poco sobre qué cosas son las que ha pasado, ¿no? Porque al momento las disrupciones de mercado afectaban a las personas en el trabajo. Había un producto nuevo que se lanzaba y de repente había otro producto que se lanzaba mucho mejor y ese tipo de disrupciones generaban problemas en la organización. Pero ahora tenemos algo bastante interesante y es que las disrupciones son en la vida privada de las personas. Tenemos personas que tuvieron que romper su rutina en casa, ha habido un aumento de estrés, ha habido un impacto en la salud mental. Los seres humanos somos seres sociales, por lo cual la disrupción ha sido en casa y luego en las empresas. Tenemos lo que llamamos ataraxia también, que es básicamente cuando nosotros estamos en casa trabajando por mucho tiempo, empezamos a acostumbrarnos a esos niveles un poco más bajos de estrés, diferentes tipos de estrés, y de repente al momento de volver a la empresa, tener que ir en coche a trabajar nuevamente, lo que va a pasar es que el cerebro no está preparado para esos niveles de estrés diferente y entonces se siente no muy confortable, ¿no? Tenemos, por ejemplo, posibles cambios en la situación laboral, donde podemos tener angustia, miedo a lo desconocido, puedes tener Sí, pensamientos ahí negativos, la gente no duerme bien. Sí. claro, complementando eso, Eric, sí, mucha gente me ha comentado estos días, bueno, o que se ha quedado sin trabajo, ¿cierto? O que le han dicho, bueno, trabajás hasta fin de mes, o que le han bajado el sueldo, o le han mandado seguro de desempleo, o empresas que, bueno, sí, han dado bancarrota, o sea, la situación es súper compleja, y complementando lo que decía Eric, lo que tienen que tener ustedes presentes, estimada audiencia, que tenemos muchos, bueno, allá hay coaches, muchos gerentes y directores, es que la gente que va a volver a la empresa en unos meses o el año que viene, a nivel físico, no va a ser la misma con la que trabajaban antes, porque va a venir No, no, y a... el cerebro funciona diferente también, ¿no? Ujú. Que es lo que vamos a hablar hoy también. ¿Qué cosas que usaban antes no las van a poder usar con la misma eficacia? Y les vamos a proveer las diferentes alternativas. ¿Sí? Y esto es una gráfica que tenemos sobre, por ejemplo, hostelería y ocio. Vemos que hay hasta un 50% de pérdidas en el trabajo. En el gobierno, que el gobierno es muy estable, tenemos un 5%. Actividades financieras, por lo cual vemos que hay un impacto bastante grande. Y me gustaría compartir con ustedes, cuando las empresas dicen la única forma es eh, reducir la plantilla en estos momentos. Hoy les quiero comentar algunas cosas que hice en algunas empresas en el mundo y que salvó los trabajos de mucha gente y que de repente en los momentos de creatividad
durante COVID tienen que ser muchísimo más altos porque hay muchísimas ideas creativas que pueden ser muy importantes para resolver esta situación. Pero antes, quiero hablarles un poquito de cómo funciona el cerebro, si me permitís, Agustín. Dale. Cuando nosotros hablamos del cerebro, ¿sí? Tenemos que entender que la persona que se fue el día antes del COVID no es la misma que vuelve. Y les voy a explicar por qué. Les voy a hacer una breve presentación de cómo funciona el cerebro. Soy un coach organizacional. Si hubiera estudiado medicina, quizás podría hacerlo en un detalle todavía mucho más claro, pero creo que es suficiente para que lo entiendan. ¿Sí? Es parte también del libro. Cada vez que ustedes aprenden algo nuevo, la corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, hace un esfuerzo para aprender algo, esa actividad, y es una parte muy avanzada, ¿sí? Muy, muy avanzada, que es donde ustedes básicamente, la parte frontal es la parte racional, ¿sí? Son los centros cerebrales frontales son los más importantes. Entonces, cuando ustedes aprenden algo nuevo, esta parte frontal consume muchísimo oxígeno y es por eso que ustedes se sienten muy cansados. El cerebro no puede lidiar con cosas nuevas todos los días porque sería muy extenuante y lo que hace es, una vez que lo aprenden, como por ejemplo la primera vez que trataron de aprender a andar en bicicleta, se sintieron mentalmente cansados, o cuando van a trabajar, primer día, segunda semana o tercera semana de trabajo se sienten muy cansados, es porque la corteza prefrontal hace un esfuerzo enorme y consume un montón de energía y oxígeno. Entonces, una vez que lo entiende, lo que hace es lo mueve a la ganglia basal, que es la parte digamos, el disco duro del cerebro, y esa parte se automatiza y no consume demasiado oxígeno. Entonces después, por ejemplo, cuando aprendieron a andar en coche la primera vez, les parecía súper estresante. Y después, al final, están hablando con un amigo, testeando en el WhatsApp, hablando con su esposa, su novio, su novia, y conduciendo. Y eso es porque se automatizó. Pero lo que me interesa que vean es la tercera parte, que es la amígdala, que no me la confundan con el tema de la amígdala, los que tienen en la garganta, ¿sí? Esto es la amígdala cerebral, y es lo que llamamos el detector de humo del cuerpo, ¿sí? Cada vez que hay alguna emoción fuerte, la amígdala lo almacena. Lo que ocurre es que cada vez que ustedes se enfrentan a una situación de estrés, o las personas en la empresa, la amígdala se enciende y empieza a generar oxitoxina. Y entonces esto, imagínense, está en una situación de vida o muerte, abren la puerta de la casa y ven un león, ¿sí? Entonces no pueden utilizar el cerebro pensante, tiene que ser una respuesta rápida. Entonces cuando la amígdala se enciende, desactiva básicamente o inutiliza los centros cerebrales frontales, apaga la perspectiva y el razonamiento analítico y produce una respuesta de estrés y aumenta niveles de cortisol en el cuerpo, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, en una empresa la amígdala se activa fuertemente y ustedes empiezan a pensar como monos y no como personas pensantes y ustedes no se dan cuenta. Cuando hay un cambio de estatus, por ejemplo, alguien que era un jefe pasa a ser un nivel más bajo, o cuando las cosas cambian rápidamente, o cuando se enfrentan a una situación peligrosa, ¿sí? Cuando hay cambios excesivos o cargas muy, muy altas de trabajo, le pasa lo mismo. Y si hay incertidumbre, muchísima incertidumbre, esto también ocurre. Entonces, con esto del COVID, cuando las personas antes de irse con el COVID, los niveles generalmente oxitoxina en el cuerpo eran muchísimo más bajos. Con el tema del aumento del estrés, de estar en casa, estar con la familia, de no saber qué va a pasar con el trabajo, la persona ya viene con un aumento de la actividad de la amígdala, por lo cual tenemos muchos estudios que hablan de que cuando hay un aumento de la activación de la amígdala, las personas son muchísimo menos flexibles al cambio. Entonces, las personas que van a volver a la empresa no van a ser tan flexibles como las que se fueron. Déjenme mostrarles un poquito. ¿Querés agregar algo, Agustín, en esta diapositiva? No, está bien. Quiero, además, esta próxima lámina lo va a explicar bien cómo deberíamos actuar, ¿cierto? Entonces, no piensen que es la misma persona, ¿no? Que se fue y vuelve. No tenemos la misma capacidad de
de resiliencia, de recuperarnos, y no tenemos la misma capacidad de flexibilizar nuestra mente. Y hoy les vamos a mostrar qué hacer, ¿no? Entonces, imagínense que después del COVID, este chico 5 viene a la empresa y nos dice, bueno, miren, tengo una idea, Ana, que te quería comentar de Ana, y este chico que se llama 5 se lleva muy bien. Entonces Ana dice, bueno, qué bien, este chico siempre tiene buenas ideas. Entonces 5 piensa que para poder de alguna forma hacer la empresa más adaptable, que es lo que hay que hacer luego del COVID, dice, ¿qué pasa, qué tal si aplanamos las jerarquías para ser más ágiles? Y déjenme mostrarle lo que pasa en ese momento en el cerebro de Ana, ¿sí? Y esto es muy interesante comprenderlo. Cuando nosotros hablamos de aplanar jerarquías, lo primero que ocurre es que hay una caída de prestigio. Ana ya no se siente que va a ser un jefe, se siente que va a ser alguien más del grupo, inconscientemente, ¿sí? Y entonces, una de las activaciones más grandes y agresivas de la amígdala, donde se genera más oxitoxina, es cuando hay una caída de prestigio o de estatus. 110 milisegundos después, y esto fue algo que un equipo con una persona llamada Antonio Gil Nael en el 2016 lo lograron demostrar, la amígdala secuestra al cerebro pensante porque se da cuenta que eso no apoya el prestigio, la seguridad laboral y de forma inconsciente, y a continuación empieza a influenciar ese pensamiento diciendo, por ejemplo, cuidado Ana, vas a perder el trabajo, o cuidado que va a pasar esto, y empieza a insertar esos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos se añaden ahora a ese cuento que Ana tiene en su cabeza, pero recién a los 220 milisegundos el cerebro pensante obtiene el escenario sin que Ana sepa que se ha visto influenciada. Entonces vamos a ver que las personas durante el post-COVID tienen muchísimo menos adaptación al cambio, tienen una activación muchísimo mayor de la amígdala, tienen niveles muchísimo más altos de oxitoxina y estrés, y por lo tanto tienen menor nivel de adaptación, igual vamos a ver cómo hacerlo, y menor, ante caídas, ante resiliencia, menor proceso de adaptación a la adversidad, ¿no? Y esto es algo muy sí, ahí importante. Eric, complementando lo que decías, Sí. yo lo que siempre digo, tengamos sobre todo ahora, más cuidado que nunca en cómo, ¿cierto? Comentamos y cómo nos referimos frente a los cambios, ¿cierto? Porque, claro, si decimos, bueno, hay que aplanar las jerarquías, es para la mayoría de los gerentes sinónimo de, bueno, o vas a perder tu trabajo, ¿cierto? O vas a perder prestigio, como dice acá, ¿no? En esta caricatura. Yo de hecho ahora estoy trabajando con una organización en Bolivia que estamos también en este camino de trabajar de pirámides a redes, y bueno, hemos sido muy sutiles en cuanto a no hablar de aplanar jerarquías, sino de ir de un modelo de silos y estanco piramidal a un modelo mucho más orgánico y sistémico de trabajar en redes, y que de alguna forma los gerentes deben adaptarse a ese cambio y trabajar en red y siendo, bueno, líderes ágiles, ¿cierto? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado ahora más que nunca porque la gente, como vemos, es muy influenciable y muy resistente al cambio, ¿cierto? Y muy permeable a las formas, ¿no? Sí, y además es importante el hecho, yo he trabajado en los 5 continentes y les puedo asegurar que esto pasa en todo el planeta. No hay un lugar donde esto no ocurra. Sí, he ayudado a empresas en Nueva Zelanda, incluso solamente el hecho de cambiar a llamarle líderes sirvientes genera una resistencia muy alta con activación de la amígdala. Entonces, mi recomendación es busquen otro nombre, vean que se adapta, si a la empresa funciona y creen que funciona bien, llamarlos líderes sirvientes, pero nadie quiere ser un sirviente, ¿no? Yo creo que es algo así. Entonces, miren, les voy a mostrar primero el modelo como estándar de una empresa, ¿no? La empresa,
para generar o para hacer casi cualquier cosa, y esto es algo que los product owners conocen o deberían conocer, cualquier característica que implementen en un producto o cualquier cosa que vayan a hacer, lo primero es tratar de aumentar los ingresos, tratando, por ejemplo, de deleitar a los clientes, ofrecerle más productos, o aumentar la cuota de mercado, ¿sí? Buscar nuevos nichos de mercado, etc. Esa es como la primer clave de cualquier empresa. Y este círculo van a ver que representa como los 4 pilares de una empresa tradicional, y vamos a ver cómo moverlos hacia agilidad post-COVID. Lo otro que podemos hacer en la empresa es mejorar la innovación para, por ejemplo, proteger esos ingresos. La gente que ya tenemos, mantenerlas, ¿sí? Y esto es importante, no solamente vamos a tratar de ganar más gente, sino post-COVID creo que es importante, ¿no? El hecho de cuidar a lo que ya tenemos, ¿no? ¿Qué te parece, Agustín? Sí, de acuerdo. O sea, la parte de aumentar ingresos, desde mi punto de vista, está complicada, ¿cierto? Porque el mercado se ha retraído, entonces, bueno, hay menos clientes, las tarifas han bajado, entonces, creo yo que es un momento para entregar más valor a los clientes que yo ya tenía, para de alguna forma proteger, ¿no?, los ingresos que ya tenía. Sí, quiero mostrarles cuál es otro de las opciones, es evitar costes, ¿no? Costos, que es básicamente costos que no están incurriendo actualmente, pero que se podrían incurrir en el futuro cercano. Y este es muy importante, porque evitar, las empresas generalmente se centran en el cuarto cuadrante, que es reducir costos, ¿no? Ujú. Y ahora les voy a mostrar algo interesante que hice en una empresa en Nueva Zelanda, pero el foco en las empresas tradicionales es reduzco costos, reduciendo normalmente gente o recursos que utilizo. Lo que ocurre es Ujú. que muchas veces, reduciendo gente, se destruye mucho conocimiento, y en agilidad, nosotros cuando reducimos costes tenemos mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas hacen redundante un grupo de gente que de repente tiene un conocimiento muy grande, ¿no? Y entonces la reducción de costes en la agilidad tiene en cuenta también, cuando hablamos de eficiencia o de margen, tiene en cuenta también que no destruimos el conocimiento generado, ¿no? Y cuando Sí, trabajamos con Product Owners, normalmente el Product Owner tiene que tener claro la característica del producto o la acción que va a tomar la empresa, en qué cuadrante está y cuál es más importante, ¿no? sí, yo ahí, o sea, con reducir costos sería más de, bueno, ahora las empresas se están ahorrando mucho en el tema de inmobiliario y de oficinas. Hay que ver qué tipo de acuerdos y contratos tenían. El otro día me mandaban un informe, la corporación WeWork, ¿cierto?, en Estados Unidos, quebró, porque obviamente, digo, al estar todo el mundo trabajando en la casa, bueno, todos los coworks, las oficinas, tienen un problema grande. Y de hecho hay ya muchas empresas que están adoptando este sistema de home office como algo permanente, hasta post-COVID, porque se dieron cuenta de que incluso los equipos están colaborando mejor, sobre todo a nivel gerencial, trabajando en red desde la casa que en oficinas. Entonces, en ese sentido, Sí, sí. quiero hacer una pausa ahí, no les quiero todavía desvelar unas cosas que les vamos a contar con Agustín en unos minutos para dejarlo en suspenso, ¿no? Para que no se nos vayan antes que terminemos con con el webinar. Ujú. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de Business Agility, la definición que nosotros tenemos en el libro, en Leading Exponential Change, es la capacidad de la compañía de adaptarse constantemente a las nuevas condiciones de mercado para crear una ventaja competitiva. Pero en el libro yo también agrego la segunda parte, que es sin impactar negativamente a la salud organizacional. Y esto es muy importante. Si yo voy a reducir costes, ¿cómo voy a hacer para que eso no pase, no? Entonces, nosotros buscamos que haya una buena salud organizacional. ¿Y qué es básicamente la salud organizacional? Y esto creo que es importante de entender, ¿no? Porque una vez que entiendo esto es como me ilumino. Es seguridad psicológica, que las personas se sientan seguras de tomar decisiones, seguras de trabajar en los equipos, seguros socialmente, seguros que los procesos lo apoyan, pero también crean valor de forma sustentable. Entonces,
Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con los product owners, vamos a trabajar con los CEOs de las empresas, para ver cómo podemos tomar decisiones en estos 4 cuadrantes. Lo que estoy haciendo, ¿qué cuadrantes? Pero con buena salud organizacional, ¿no? Si vamos a despedir la mitad de la plantilla, la otra mitad de la plantilla va a tener miedo de que algo pase y de repente va a impactar en la salud organizacional y vamos a tener que tener otras ideas, ¿no? ¿Qué crees, qué te gustaría agregar, Agustín? Que sé que tenés algo importante que decir. Sí, ahí complementando, bueno, después vamos a ver justamente, bueno, o sea, algunos patrones, ¿no? Que notan, bueno, buena salud y mala salud organizacional. Sí, y creo que es importante, ¿no? Y una cosa que les voy a mostrar es, miren este gráfico. Este gráfico yo estuve trabajando en una empresa súper grande, que sería como el Corte Inglés en España, o una empresa como de supermercados de alto standing. Y un día me comentaron que iban a despedir parte de la plantilla del supermercado porque no había forma de sustentarlo. Y hoy justamente yo leía algo que me parecía muy interesante y que me recordaba ese tiempo, ¿no? Sofía Geyer, que es una coach en Argentina, decía, uno de los atributos de la resiliencia que más me gustan es el uso de la creatividad para resolver las adversidades, ¿no? Justamente lo leía hoy. Y esto tiene mucho que ver. En ese momento iban a cerrar, iban a despedir mucha gente, gente que tenía familias, que ustedes tienen que ser muy responsables, ¿no? Con esto, que iban a despedir gente con chicos que yo los conocía. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vemos dónde se gasta más dinero? Y una de las áreas que gastaba más dinero eran el área de SAP. Pagaban 978, casi $1.000.000 neozelandeses al mes, ¿sí? Entonces empezamos a ver cuánto multitarea entre tareas no relacionadas la gente hacía. Y sabemos científicamente que a mayor multitarea el coste de cambiar entre tareas es muy alto, y empezamos a estimar cuánto se estaba perdiendo por la multitarea, ¿no? Y la media de las personas hacían de 3 a 4 cambios durante el día, muchos hacían más, y vimos que por esa multitarea se perdía, por cada dólar que la empresa invertía, se perdían 58 céntimos de media, más de la mitad. Entonces, bueno, se hizo un trabajo con los product owners, se hizo un trabajo con el resto de la empresa, se crearon backlogs, se dieron prioridades importantes y se redujo el número de multitarea y no tuvieron que despedir a nadie. Y esto es una de las cosas importantes, ¿no? La creatividad perdón, como arma para combatir el COVID, más allá que les vamos a hablar hoy en día de algunas herramientas que pueden usar hoy mismo. Bueno, y Agustín quería un poco hablarles de salud organizacional, que él conoce mucho de esto. ¿Agustín? Parece que lo perdimos. Sí, No, no te perdí, qué bien que ahí, está. bueno, baja salud organizacional. Creo que te estoy perdiendo, Agustín. ¿Me escuchan? Sí, A ahora ver, sí. Sí, estás de vuelta, dime. a ver. Bueno, creo que está fluctuando Vale, muchísimo qué tu disculpas, conexión. pero Sí, ahora te escuchamos. se cayó el satélite por acá. Chicos, bueno, sí, yo que trabajo mucho, bueno, con equipos en todo el mundo. A ver si me puedo conectar Agustín, voy a presentar por... yo esta diapositiva porque se corta muchísimo y luego a ver si se estabiliza el audio, ¿sí? O por lo menos acá te estoy perdiendo. Escríbanle a Agustín a ver si lo escuchan, no soy yo el único que lo estoy perdiendo, ¿sí? Básicamente la salud organizacional tenemos conductas que que disminuyen la salud organizacional o que tienen un impacto negativo y conductas que tienen un impacto positivo, ¿no?
¿Estás de vuelta, Agustín? No, parece que te perdí. Entonces, cuando tenemos las conductas de, por ejemplo, retener información, falta de comunicación en tiempo real, excesiva rotación de personas, se castiga, por ejemplo, el fracaso, ese tipo de cosas, normalmente lo que nosotros vemos es que básicamente son lugares que no son sanos, ¿sí? No son sanos para poder trabajar, ¿sí? ¿Me escuchan bien a mí? Díganme en el chat, a ver si me pueden escuchar. Sí, perfecto, bueno, buenísimo entonces. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros podemos ver, muchas gracias a todos, que podemos ver en los lugares donde hay baja salud organizacional. Ahora, donde tenemos alta salud organizacional, normalmente vemos otro tipo de conductas, ¿sí? Y esto es importante. Cuando nosotros vemos otro tipo de conductas, por ejemplo, que hay un mínimo cambio en la vida privada de las personas, que tenemos equipos autoorganizados, que el conflicto es una herramienta positiva, tenemos delegación de forma natural, etc. Lo que vemos en definitiva es que hay muchísima menos activación de la amígdala, ¿sí? Y esto es un tema importante. A ver, Agustín, te tenemos de vuelta. A ver. Sí, sí, disculpen chicos, pero bueno, esto pasa, esto es televisión, pasa en vivo. Sí, no sé, se cayó acá el internet, está un poco inestable, así que bueno, me tuve que conectar ahí por celular, la disculpa del caso. Gracias, Eric. Ahí complementando lo que vos decías, y yo que me he especializado mucho en equipos, ¿cierto? Ahí, bueno, en organizaciones, también, bueno, en salud organizacional con Management 3.0, sobre todo con la parte de recursos humanos. Lo que veíamos, ¿no? El tema de demasiadas reglas estrictas, demasiada rotación de personal, castigar el fracaso, bueno, ya lo sabemos, ¿no? No son buenas prácticas y impacta negativamente la salud organizacional, la motivación de los equipos, ¿cierto? Y bueno, eso, el tema del attrition y la rotación, un poco lo que hablaba hoy más temprano Eric, no es bueno porque se nos llevan el conocimiento. Así que hay que tener mucho cuidado respecto a los cambios que hagamos de ahora en más, sobre todo en este año, para evitar justamente que, bueno, todos los cambios que hagamos a nivel de agilidad empresarial le peguen ¿no? al cuadrante de la izquierda, ¿cierto? Creo que es importante también comentar algunas características, por ejemplo, de seguridad psicológica, ya que la gente se sienta segura, ¿no? Que pueda tomar decisiones, que se sienta apoyado por el equipo. Y sobre todo, por ejemplo, algunas cosas que yo miro en algunas empresas en cualquier parte del mundo es que, por ejemplo, en las culturas con alta salud organizacional, en vez de tener hay un jefe culpar al equipo, normalmente tiene curiosidad, va y trata de hablar con el equipo y trata de ver qué está pasando. Los equipos normalmente confían entre sí, en vez de haber conflicto negativo, lo utilizan como una herramienta positiva, etcétera, ¿no? Y es algunos patrones que nosotros vemos que Google hace muchísimo tiempo, ¿no? Que lo sabe, y que normalmente lo que nosotros vemos que las personas en donde hay baja salud organizacional son menos receptivas al cambio, conectan menos, y esto lleva a menor valor de negocio y menor flexibilidad, ¿no? Menor resiliencia también. Vamos a ir a la próxima diapositiva, que estamos un poco ya con los tiempos y tenemos muchísimas cosas para contarles. Bueno, miren, lo primero que les quiero mostrar es el tema de cuando hablamos de Extreme Business Agility, ¿vale? Y esto es muy importante que lo entiendan. La agilidad empresarial se basa en 5 pilares. Y esto es parte del Lidera el Cambio Exponencial. Lo primero que nosotros tenemos es lo que llamamos agilidad mental, que es básicamente un tipo de agilidad que trabajamos nosotros en muchísimas empresas, donde si no tienen agilidad mental es muy difícil que puedan implementar cualquier otro tipo de agilidad, ¿no? Que es la capacidad básicamente de que puedan resolver problemas desde diferentes perspectivas.
Y esto, tenemos técnicas que incrementan la neuroplasticidad, que es como las neuronas conectan. Cuanto más neuroplasticidad nosotros tenemos cerebral, más creativos y más somos capaces de ver desde diferentes puntos de vista. Y sin esto no hay resiliencia y además disminuye la activación de la amígdala. Entonces, cuanto más flexibles mentalmente somos, esto pasa. Y en el libro yo les hablo de dos técnicas súper importantes, como es la técnica Robinson-Crusoe, la técnica de posición perceptual, o posición perceptiva, que lo que hace es incrementa ese número de conexiones en el cerebro para que las personas puedan, de alguna forma, ser mucho más flexibles. El segundo Sí. pilar Y de además nos agilidad. ayuda a evitar enfermedades, ¿no? Como el Parkinson, o sea, cuanto más neuroplasticidad tengamos, más salud mental también, ¿no? Sí, y además que somos todos mucho más flexibles, ¿no? Y es algo importante. El segundo caso es la agilidad social, que es básicamente cómo conectamos, ¿no? Cómo las personas se relacionan en el ambiente físico o virtual, del cual les voy a hablar en unos minutos, ¿sí? Y es muy importante. Si cómo conectamos es diferente de cómo buscamos conectar o necesitamos por los productos, entonces no va a haber mucha agilidad, ¿no? Si tenemos, como en algunas empresas que he visitado en Latinoamérica, los equipos están trabajando y los product owners están en 2 pisos más arriba y el CEO 4 pisos más arriba, no va a haber esa conexión social, ¿no? Y una de las cosas que vemos es cuanto más conectadas están las personas y cómo se produce ese valor, más innovación tenemos y más fluye la información dentro de la empresa, que es lo que llamamos, no quiero entrar mucho en detalle, pero es lo que llamamos de alguna forma la densidad social. Luego tenemos la agilidad de resultados, que es básicamente, si estamos tratando una estrategia y de repente todo cambia, cómo de alguna forma podemos adaptarnos a ese flujo de mercado que cambia radicalmente y que las personas se sientan seguras. ¿Vale? Por ejemplo, YouTube, mucha gente no sabe que empezó como un sitio de citas, donde alguien ponía su cara y decía, ay, estoy buscando a una persona así, o sea, y vieron que no funcionó y cambiaron la estrategia. Ese cambio de agilidad de resultados es muy importante y tenemos que también tener las estructuras, los procesos, ¿sí? Agilidad estructural normalmente es que se puedan crear los procesos adecuados, que si, por ejemplo, vamos a afectar a un grupo de personas en cambiar el rol de esas personas, que esas personas se vean involucradas en la definición del nuevo rol. Y eso va a traer también que vamos a disminuir la activación de la amígdala, la persona se va a sentir segura y se va a sentir parte de eso, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que se llama agilidad, que es la agilidad técnica, que es donde tenemos DevOps, testing, tenemos algunas formas de trabajo, etc. La gente normalmente solo se focaliza en la primer tipo de agilidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar en agilidad de negocio, cada vez que hacemos un plan de cambio necesitamos tocar cada una de estas estructuras. Necesitamos, si vamos a cambiar algo en agilidad técnica, necesitamos ver si están las estructuras, los procesos que vayan a apoyar, si tenemos la capacidad de cambiar de estrategia y que las personas se sientan seguros, si las personas están en el mismo entorno, que compartan información y si las personas tienen esa agilidad mental. Y todo esto dio como resultado de un banco que trabajé en Nueva Zelanda, donde expandimos hace muchos años, uno de los bancos más grandes, donde creé este modelo para poder expandir la agilidad al resto de la organización, ¿sí? Y sin esto no tenemos resiliencia. Necesitamos trabajar en estas 5 cosas, ¿no? Sí, y ahí, Eric, complementando, creo que uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día con el distanciamiento social y la cuarentena es respecto a la agilidad social, ¿cierto? Que la gente está en sus casas, aislada, y un poco desconectada de sus equipos. ¿Aló? Estrategias para, luego que adquirieron este conocimiento, algunas estrategias para que ustedes puedan, de alguna forma, comenzar a hacer cambios en la empresa o recomendar cambios, ¿sí? Y justamente lo que decía Agustín, vamos a tener situaciones donde tenemos, por ejemplo, vamos a tener una situación híbrida. Hay gente que va a estar en la casa y gente que va a estar en la empresa, ¿no? Y acá tenemos el tema de la ataraxia que hablábamos hoy, que no es una buena idea que todos vuelvan a la empresa al mismo tiempo. Quizás al principio necesitemos que para que las personas se sientan confortables vuelvan 1 o 2 días a la semana, en diferentes grupos o no. Y entonces lo primero que tienen que hacer es, con esta situación híbrida, es olvidarse de Zoom, de Skype y de todas esas herramientas que
que básicamente le sirven para ver la cara de la otra persona, pero no refuerzan lo que nosotros llamamos la reconstrucción del entorno social. Cuando nosotros hablamos de la reconstrucción del entorno social en una empresa, queremos que la persona no sepa si está local o no. Y esto es importante. Acá tenemos una herramienta, pero hay otras como que se llama Sococo. ¿Sí? Voy a escribirlo en el chat. Sococo. Que lo que hace es, permite reproducir ese entorno social, esas oficinas, y aquí pasan varias cosas. Podemos ver los movimientos de las personas entre oficinas. Una vez que ustedes hacen clic en una habitación, se encienden las cámaras, pueden estar en contacto con esas personas, ven las personas que están locales o no. Y esto es muy importante, porque cada vez que nosotros hablamos de reconstruir el entorno social para una organización, hablamos de 5 parámetros diferentes, ¿no? Y esto es algo que yo también comento en el libro. Primero es que los radiadores públicos de información estén públicos en la habitación, pero también cuando ustedes se mueven entre las salas los pueden ver de forma digital. Y esto es una ventaja que tiene Sococo, y que yo hice un experimento en una empresa muy grande en Chile, donde lo utilizamos y donde empezamos a utilizar esta reconstrucción del entorno social, donde los radiadores de información, los Kanban, ibas a la habitación y los veías allí, pero también los veías digitalmente, automáticamente, ¿sí? Entonces necesitamos radiadores públicos de información. Este tipo de herramientas, a su vez, permite que pueda haber las interacciones sociales, cómo la gente se mueve entre habitaciones, cómo, por ejemplo, si yo veo de repente que una persona que está de mi equipo reuniéndose, moviéndose a otra habitación con un ingeniero en un tema específico, mi cerebro va a almacenar que esa persona en mi equipo fue a averiguar por algo específico y va a mapear esa información para después poderlo hacer disponible, y cada vez que yo necesite conocer de ese tema, seguramente voy a hablar con esa persona de mi equipo. Empieza a almacenar información social de esas interacciones. Tenemos expresiones faciales que podemos ver, podemos ir a una habitación y ver las expresiones faciales de todo el mundo, que esto sí, bueno, con Zoom, con Skype lo pueden hacer. Y podemos ver los movimientos, podemos ver cómo se mueve la gente, predicción, si todo el mundo se mueve en una habitación, están todos allí, yo voy a verlo y voy a ver qué pasa. Y esto es lo que nosotros perdemos, ¿sí? Y finalmente, lo que tratamos en las empresas con espacio físico es que la red de valor, de cómo se crea el valor en la empresa, esté de acuerdo al diseño de las oficinas, ¿no? Si nosotros necesitamos 100 personas para crear un producto, esas 100 personas deberían estar conectadas, quizás en la misma planta, siempre representarlo. Y esto es muy importante. Sí, ahí Eric, rapidito, o sea, ¿cómo lo hacen esto en la práctica? Pues súper interesante, imagínense, yo los invito a usar esta herramienta para modelar su oficina física que dejaron antes del COVID, ¿cierto? Porque ahora tienen a todo el mundo disperso, ¿cierto? Entran en estas salas de Zoom, que tienen sus salas, pero no, o sea, son virtuales, pero no tienen una representación física o un mapeo físico mental de trabajo en equipo. Entonces, sería bueno diagramar y mapear cómo era su oficina o sus oficinas de trabajo con esta herramienta, y, como decía Eric, en cada una, bueno, si tenía la oficina, no sé, tenía equipos de Scrum ahí, que cada uno tenga su tablero visual ahí, el Kanban que dejó en la pared físico, digitalizarlo. Entonces, de alguna forma, seguir trabajando en remoto, pero con un enfoque mucho más estructurado, y que haya una conexión, ¿cierto?, de la red de Sí, valor. es importante aquí, Agustín, también comentar que de repente va a haber gente que va a empezar a ir a trabajar a la oficina, y esos tableros van a estar con quizás pantallas en las paredes, o van a ser físicos, ¿no? Y tenemos que romper, si la persona está remota o local, que ya ni siquiera lo sepa, ¿no? Y esto es una de las cosas importantes. Quiero comentarles que vamos a terminar en 10 minutos, ya que empezamos 5 minutos más tarde, para que lo tengan en cuenta con los tiempos. ¿Sí? El próximo paso, vale, que es el tema de la mejora de comunidades de práctica, que básicamente esto implica que la información fluya mucho mejor. En una de las empresas que yo ayudé, las comunidades de práctica, que son lugares donde la gente aprende, le pusimos una característica muy especial, y era que, por ejemplo, imagínense una comunidad de práctica de arquitectura. No iban solamente los arquitectos, sino que iban los desarrolladores también. Y cada vez que los arquitectos necesitaban hacer un cambio, por ejemplo, cambiar una plataforma,
eso se tenía que votar durante la comunidad de práctica. Y se hacía muy democrático, por mayoría absoluta, ¿no? Entonces eso implicaba que los arquitectos se tuviesen que esforzar para explicarle a los desarrolladores por qué ir en esa dirección. Y las comunidades de práctica se transformaban no solamente en un sitio donde la gente aprendía, sino que también en un sitio donde se tomaban decisiones. Y eso servía también para poder alinear las expectativas y que todo el mundo supiese por qué, ¿no? Y finalmente, otra recomendación que tenemos para darles con Agustín es el balanceo diario de habilidades. Esto es algo que vos le podés comentar, ¿sí? Sí, totalmente. Yo de hecho trabajo mucho con organizaciones, con matrices de competencias. Eh, bueno, tener equipos multifuncionales y balanceados. Uso mucho, bueno, el modelo de Yu Harry, un poco, bueno, de aprendiz, intermedio y maestro, para tener un equipo balanceado, ¿cierto? Mapear primero qué skills necesita el equipo y luego qué maestría necesita en cada skill. Entonces la idea es, ahí con estos famosos roles T, que expanden su conocimiento, especialistas generalistas, empezar a tener, digamos, un knowledge, un conocimiento compartido en el equipo que es clave, sobre todo ahora. El modelo que dije, Verónica, es You Harry, es en japonés. Lo podemos Sí. escribir al final, no Dale, te preocupes. te lo escribo acá, es el modelo Yu Harry. Y Que pueden viene de encontrar. las artes marciales japonesas. Yu es aprendiz, Ha es intermedio y Ri maestro. Bien, después si querés te comparto información. O sea, la idea ahí de nuevo es, sobre todo un poco lo que decía Erika al principio, y sobre todo ahora más que nunca, que hay mucha gente que, bueno, se está enfermando, gente que lamentablemente se ha despedido, gente que tiene que renunciar, esto y lo otro. Ahorita no podemos depender de nadie, nadie debería ser imprescindible, entonces el conocimiento más que nunca debe ser compartido en red. Bueno, una cosa que yo les quería comentar es que hice en una empresa en Latinoamérica es que los mismos equipos se autoorganizaban constantemente en torno a sus habilidades y no necesitaban pedirle a los jefes si necesitaban adquirir un nuevo conocimiento o mover a alguien entre equipo y llegaban a acuerdos de trabajo para compartir determinadas personas, etc. Voy a ir a la próxima diapositiva porque nos quedan 5 minutos solamente. Esto es una cosa muy importante que es establecer una sala de respuesta rápida, que básicamente lo que vamos a tratar es esa sala de respuesta rápida, es una sala donde ponemos toda la información, y nosotros al momento lo que teníamos era que Scrum tenía ciclos de 2 semanas, o 1 semana, o 3 semanas, dependiendo de la empresa. Vamos a establecer esa sala de respuesta rápida, donde vamos a tener toda la información, y allí vamos a tener diferentes roles, ¿sí? Esos roles pueden ser gente de marketing, de IT, y entonces se van a reunir muchas veces al día con toda esa información, se van a tomar nuevas decisiones, se van a probar nuevas hipótesis, y luego eso va a alimentar a cualquier equipo. Obviamente el equipo va a ser parte de esa sala de respuesta rápida, y esta sala de respuesta rápida va a permitir desde definir mercados alternativos hasta definir que lo que se está haciendo no se tiene que hacer y se cancela un sprint, pero vamos a hablar de ciclos muchísimo más cortos. Esa sala cualquiera va a tener acceso, y en esa sala va a estar la información, y también vamos a tener que constantemente se están evaluando los mercados y se están tomando decisiones en una forma muy plana, ¿sí? ¿Querés comentar algo medio rápido, Agustín? Sí, ahí rapidito, también yo estoy trabajando con una organización que me decía Agustín, tenemos esta sala de respuesta rápida que la implementamos y en una semana hemos avanzado más que meses de trabajo, porque estamos conectados en red todo el día, las gerencias con los equipos, y se toman decisiones estratégicas rápido, al toque en el día a día. Entonces esto realmente funciona, sobre todo para periodos de emergencia como lo que estamos viviendo ahora. Sí, y es importante hablar también de que esto no tiene jerarquías, que esto puede alterar los backlogs de los equipos de un día para el otro, cancelar sprint, y básicamente estas tácticas nos permiten adecuarnos a los mercados rápidamente, ¿no? Y el último punto que les quería
comentar, bueno, esto lo refinan y lo mejoran, ¿sí? Traten que sea muy plano, es el tema de proteger a las personas. Este es el tercer pilar que les queremos recomendar, el hecho de conectar a diario con las personas. En muchísimas empresas en el mundo que he trabajado, preparaba al CEO de la empresa para que diera conversaciones todos los días, se paseara y hablara con los equipos, fuera muy curioso. El tema también de cuando protegemos las personas, queremos esta visibilidad radical, que todas las metas, los roles, los planes de ejecución, todo sea visible para todos y todos tengan alguna voz. Y si hay disrupciones en ese día, que sean visibles y que todo el mundo tenga una voz en el sentido de que todo el mundo comprenda por qué se está haciendo. Lo que tenemos obviamente es que iterar es con valores, ¿sí? Eso tiene que iterar siempre, ese CEO tiene que hacer que esos valores se refresquen constantemente y el propósito de por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Esto le importa a alguien y tratar todos los días. Vamos a necesitar muchísimo más intervención del liderazgo, ¿no? Sí, y ahí rapidito, recuerden, Gemba en realidad, bueno, era una buena práctica en Japón, y bueno, después llevó a Lean Manufacturing, donde sí, los gerentes se paseaban por la planta de producción para ver el proceso, pero no con un enfoque de comando y control, sino siempre preguntando, bueno, por qué estaban haciendo las cosas, cómo las estaban haciendo, y eran personas muy involucradas. Y el tema es ese, estar en la primera fila apoyando a los equipos, que nos vean, y bueno, sobre todo, bueno, ahora más que nunca los equipos tienen que estar ahí con sus líderes y saber hacia dónde va la organización. Sí, les queremos presentar también el framework de trabajo, que los queremos compartir con ustedes. No vamos a ser egoístas en tiempo COVID, nunca lo fuimos, siempre compartimos, tanto Agustín como yo, todo con la comunidad. Entonces, el framework consta de 4 pasos que esperemos que lo puedan utilizar durante y post-COVID. Primero es que descubran cualquier cosa utilizando bucles rápidos de retroalimentación y que esté involucrada esta sala de respuesta rápida, ¿no? Que sea la que maneje los tiempos de los equipos de Scrum o Kanban, y tan pronto como haya un cambio, retroalimenten a cualquiera que tenga que entregar valor de alta calidad, y ese valor se entregue de forma constante, o sea, alta calidad tiene que ser constante y temprana, ¿sí? Este es el segundo paso. El tercer paso que nosotros tenemos es optimizar ese flujo de valor, ¿no? De extremo a extremo. Si vemos que ese flujo de valor se puede hacer mejor, hay partes que se puedan automatizar, hay partes que podamos todavía mejorarlo, estar constantemente trabajando en ese flujo de valor. Y finalmente, disminuir aquellos recursos, no estoy hablando de personas, recursos escasos, ¿sí? Imagínense falta de conocimiento o que de alguna forma no tengamos acceso a algo, ver cómo podemos hacer para que eso que falta se pueda convertir en exponencial, ¿no? En vez de ser cero, se puede convertir en exponencial mediante inteligencia artificial, mediante automatización. Pero el secreto de este framework es que todas estas decisiones se deben hacer teniendo en cuenta alta salud organizacional, ¿no? Porque si no, es lo que ocurre con el tema de las decisiones en este momento. Ustedes aprendieron cómo funciona el cerebro y creo que es buen momento para que empiecen a involucrar en este bucle de retroalimentación rápida con sala de respuesta rápida, entrega de valor, optimización de flujo y disminución de recursos escasos, siempre cada decisión que se tome con alta salud organizacional. ¿Qué te gustaría agregar, Agustín? Sí, de nuevo, esto es para ustedes, chicos, son buenas prácticas en tiempos ¿no? de fragilidad extrema, por eso les llamamos Extreme Business Agility. Y bueno, ustedes como Agile Coaches deberían, bueno, esta es nuestra sugerencia, empezar a usar estas tácticas, siempre cuidando la alta salud organizacional. Después, bueno, les vamos a compartir el material para que lo vayan aplicando y nos cuenten cómo les ha ido. Sí, pueden preguntarnos si quieren. Esto es básicamente lo que teníamos hoy en día para compartir con ustedes. Vamos a responder 3 preguntas. En el caso que tengan, les vamos a tratar de dar nuestra perspectiva, ¿sí? Y luego vamos a cerrar un poco con nuestra información de contacto, ¿les parece? Sí. ¿Tienen alguna pregunta, algo que nos quieran
saber. Ahí, bueno, había preguntado Andrés, creo que Andrés, pero lo que pasa es que yo, como me volví a conectar, no Sí, veo, no sé si vos tenés ahí, Eric, sí, lo tengo. El pronóstico de pérdidas de empleo es de más de 100 millones para la TAM. Creo que esto está relacionado justamente con lo que yo hablaba, buscar soluciones creativas, como el hecho que yo busqué reduciendo la multitarea. Por ejemplo, no necesitamos despedir al 10 o 15% de la plantilla. Empiecen a ser muchísimo más creativos, ¿no? Esto creo que es importante. ¿Alguna Sí, otra pregunta? sí, y ahí Sí. con respecto a eso, Eric, yo agregaría, bueno, ¿y qué acciones puede tomar la gente desplazada de sus antiguos trabajos? Hay un libro súper interesante, además de, bueno, del de Eric, de Lean Exponential Change, que habla un poquito de esto, de cómo reinventarse. Yo les recomiendo un libro que se los voy a poner acá, que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Sálvese quien pueda, que habla justamente de cómo bueno, adaptarse a toda esta era de la automatización y cómo reinventarse. Es un libro Sí, súper bueno. queremos también decirles que vamos a poner el webinar disponible en los próximos días. Lo grabamos y lo pueden distribuir con los equipos, lo pueden distribuir con el CEO de la empresa para que puedan de alguna forma conocer que sí, nosotros estuvimos trabajando y yo lo he utilizado en diferentes partes del mundo en las últimas semanas, se recomendado a empresas, estamos trabajando con esto para que puedan empezar no solamente a recomendarlo, sino que la gente empiece a ver que hay otras alternativas, ¿sí? Creo que no tenemos mucho más que compartir con ustedes. ¿Algo más que quieras decir, Agustín? No, bueno, ha sido un gusto compartir contigo este webinar. Nuevamente, Eric, gracias, estimados, por conectarse. Un placer, como siempre. Cualquier cosa, estamos en contacto. Ahí tienen nuestros datos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Tengan buen día. Muchas gracias y cuídense y nos vemos en cualquier momento por España o por Latinoamérica. ¿Sí? Buenas noches y buenas tardes para Gracias. todos. Muchas gracias.